Una empresa independiente que realiza estudios de mercado compara el precio diario del alquiler de un automóvil compacto en dos compañías competidoras. Aquí están las dos compañías, Earth y Avis. Para ellas se seleccionan una muestra aleatoria de 8 ciudades para cada una de las que obtiene la información adjunta. Es decir, la empresa pretende realizar un estudio para comparar el precio de dos compañías. Bien, la Earth y Avis. Para ello que toma 8 ciudades. En la primera ciudad preguntará cuánto vale y dirán 42. Y la segunda, en la misma ciudad, para Avis 40. En la siguiente ciudad 56 y 52, 45 y 43. Es decir, estos datos están relacionados. No quiere decir que son dependientes, sino que están relacionados. El dato 42 está relacionado con el 40 porque pertenecen a la misma ciudad. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos dos muestras, las cuales están relacionadas entre sí. El 40 no puede estar a la altura del 46, ni el 50 puede estar a la altura del 48. ¿Por qué? Porque el dato 46 y el dato 50 ha sido obtenido en la misma ciudad. Suponiendo normalidad de las distribuciones, ¿puede la empresa concluir que existe una diferencia significativa entre los precios del alquiler con un nivel de inflación del 5%? Vale. Lo primero que pretendemos aquí, tenemos que plantearnos, es qué tipo de contraste es. La primera pregunta, distribución normal o no normal. El ejercicio nos dice, suponemos normalidad. Bien, es una distribución o un contraste paramétrico. ¿Por qué? Porque suponemos la normalidad. A continuación, la pregunta que nos realizan es acerca de una de estas dos muestras o la pregunta está relacionada con las dos muestras. ¿Puede la empresa concluir que existe una diferencia significativa entre los precios del alquiler con un nivel, ¿lo entendéis? Es decir, entre ¿los precios de qué? De estas dos compañías. Luego la pregunta que nos están realizando es si los precios son o no son iguales en ambas compañías. Luego es una pregunta de datos relacionados. ¿De acuerdo? Pregunta en este caso. Si, como es una distribución paramétrica, diferencia de media. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la diferencia de media para datos paramétricos, nos tenemos que hacer la pregunta de si estos datos están relacionados o no están relacionados. Si no estuvieran relacionados, directamente una distribución de diferencia de media. Pero si los datos están relacionados, como en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Construir una nueva variable d. Y esa nueva variable d viene como resultado de 42 menos 40, 56 menos 52, 45 menos 46. Es decir, si estamos frente a un contraste paramétrico de diferencia de medias, tenemos dos opciones. Y para poder diferenciar entre esas dos opciones nos tenemos que hacer la pregunta de ¿esos datos muestrales que nos ha aportado el ejercicio son o están relacionados entre sí? Sí, como en este caso, tendríamos que definir una nueva variable. Esa nueva variable d viene como resultado de la diferencia entre ambos datos. Pero ya os digo, esos datos de diferencia restados uno con el otro. El 42 tiene que ser restado por el 40, el 56 por el 52. No puede ser el 56 menos el 48 o el 41 menos. ¿Lo entendemos, no? Y ahora con esa columna de la nueva variable, realizaríamos un contraste normal. ¿Vale? En este caso, ¿por qué un contraste de t? Pues, ¿tenemos cómo se distribuye la normal? No. Sabemos simplemente o suponemos la normalidad.
Luego no sabemos cuánto vale la varianza ni la desviación típica. Luego el contraste que tenemos que hacer es a través de la T. ¿Bien? Dicho contraste viene definido por un estadístico, el estadístico de prueba, que es este de aquí. ¿Vale? Ese estadístico de prueba viene dado por una media muestral de qué variable, de la D. A diferencia de cuando teníamos una sola población y era el caso de que la media fuera igual a un valor o la media fuera distinto de otro valor y la varianza fuera desconocida, el estadístico de prueba sería el mismo, con la diferencia de que la T media no sería la media muestral de los datos que aporta el ejercicio. De esta forma, en este caso, tendríamos que calcular la media de, o lo que es lo mismo, la media de esa nueva variable que ha venido como resultado de la diferencia entre los dos valores muestrales. ¿Vale? De la misma manera, tendremos que calcular la varianza muestral. ¿De dónde? De esos datos muestrales aportados por el ejercicio, pero más concretamente de los datos de la diferencia. Es decir, esta media es la media de esta columna. Esta S o desviación típica muestral es la desviación típica de los datos de esta columna. Una vez que lo tenemos, sustituimos y obtendremos que el estadístico de prueba, el valor observado, el cual tendremos que comparar con el valor crítico. ¿Vale? Es el valor observado, hemos calculado todo y nos sale 0,89. Pues bien, como es un contraste bilateral, porque me están diciendo si la diferencia media es distinta, o la diferencia media o que las medias son iguales, es lo mismo. Definimos, ¿vale? La campana, contraste bilateral, tenemos izquierda y derecha, nos ha dicho con un nivel de significación del 0,5%, luego 0,25 por aquí, 0,25 por aquí. Pero estamos con una T, ¿eh? Recordar, estos datos, valores críticos, vendrán dados a partir de la tabla de la T. n-1, ¿cuánto valor tenía? 10, 10 menos 1, 9, alfa partido por 2, ¿vale? Entonces, por la izquierda, menos 2,365, por la derecha, 2,365. Os recuerdo que para los contrastes de la normalidad, valor negativo, valor positivo. Para el contraste de la T, valor negativo, valor positivo. Pues bien, ahora a continuación el valor observado que calculamos anteriormente era 0,89 y como se puede ver perfectamente pertenece a la región de aceptación. Está comprendido entre esos dos valores críticos. Luego el valor observado pertenece a la región de aceptación. Luego aceptamos H sub 0. H sub 0 que nos decía que la diferencia media era igual, o lo que es lo mismo que la media de X, la media de ERF, era igual a la media de ABIS. Luego entonces los precios medios son similares, es decir, con un nivel de significación del 5% no hay evidencia de una diferencia significativa entre los precios del alquiler.